un día muy especial para la Argentina, lo venimos hablando durante la mañana, cada uno con su tono particular. Vamos a hablar ahora con Daniel Celis, un excombatiente de Malvinas que se retiró de la Armada, estuvo en Gran Malvina, perteneció a una fuerza especial que se llamó Comando Lagarto, y bueno, nos va a contar qué hizo allí en las Malvinas. Buen día, Celis, un gusto saludarlo. Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto para ustedes y toda la audiencia. ¿Cómo están? Muchas gracias por atendernos. Bueno, tratando de rendir homenaje a toda la gente que se encontró con esto, ¿no? Con tener que ir a una guerra, por ahí muchas veces sin estar tan preparado. En el caso suyo sí, aparentemente porque estaba en un equipo de comunicaciones, ¿no? Había que saber de eso, ¿no? Exacto, sí. En el año 81 yo egreso de la Escuela Mecánica de la Armada y bueno, y hago este curso de las Fuerzas Especiales con 18 años, justamente, y yo cumplo 18 años en diciembre. Y bueno, en marzo nos tocó ir a Malvinas, desembarcar el 6 de abril, allá con los helicópteros Yaquín, y bueno, que era especialmente el grupo nuestro era para investigaciones, todo lo que iba a ser la flota británica o aviones, e informar al continente, en ese momento a Río Grande y al puerto argentino, para los ataques y las posiciones de ellos. Por supuesto que el material que teníamos era muy precario, más que nada, para lo que encontraban ellos, ¿no? En comparación, porque estamos hablando de esto, ¿no? Las desventajas que teníamos en equipamiento en la Argentina, en comparación con lo que tenían los británicos y sus aliados, porque no hay que olvidar que tenían aliados también en todo el mundo y algunos acá cerquita nomás. Nuestro equipamiento de comunicaciones, ¿cómo era? Y mira, yo por ejemplo manejaba un Magnaflux, ese Magnaflux era el que mandaba señales a los satélites, y nosotros teníamos un satélite a las 9 de la mañana en punto, que yo lo tenía que visualizar con el equipo, y era un satélite ruso. Incluso nos mandaba todas comunicaciones erróneas, ¿no? De la ubicación de la flota cuando avanzaba, por supuesto. Esto lo detectamos nosotros a partir del 18 de abril. Así que cuando después salieron de la isla Asunción, que se vio eso, cuando la flota paró a cargar combustible y siguió, ahí empezamos a visualizarlo un poquito mejor. Pero esperábamos 24 horas para tener esa información. De esa información nosotros comunicábamos al comando y el comando transmitía a toda la flota argentina que estaba también en el mar. Claro, qué fuerte, ¿no? Tener esa responsabilidad y después darse cuenta del chasco, ¿no? De que la información era errónea a propósito, me imagino, ¿no? Sí, calculo que sí, que eso ya después uno, con el transcurso del tiempo, claro, se va dando cuenta cómo eran las comunicaciones nuestras. Incluso el capitán Rojas, que era el jefe nuestro, muchas veces hizo cortar las comunicaciones con Puerto Argentino porque estábamos en plena batalla ya, nosotros también estábamos en batalla porque nos estaban visualizando. O sea, muchos de los ataques de los aviones venían de la información nuestra, para que puedan ser precisas, porque nosotros más que nada hacíamos el avistaje por medio de prismáticos, nada más. O sea, veamos los buques, había buen tiempo, había buen clima, y de ahí mandábamos el ataque para que Río Grande o San Julián también salían los aviones para atacar la flota, ¿no? Daniel, ¿cómo le va? ¿Cuál era su sensación en ese momento? Si nos puede contar. Obviamente que nosotros todos descartamos que ustedes hicieron todo lo mejor y ponían todo de sí hasta lo que no tenían para llevar adelante la tarea, pero ¿cuál era la sensación internamente sobre lo que ustedes estaban haciendo? ¿Tenían la idea, la esperanza de que podíamos llegar a avanzar y a ganar, o sabían internamente que, bueno, estaban cumpliendo con un deber pero que era muy difícil? Yo creo que, mira, la sensación que teníamos todos era un patriotismo enorme, heroico por muchos chicos de 18 años, incluso militares en ese momento ya grandes, ya hoy fallecidos, pero la sensación era el patriotismo. Vos sabés que hay un video que yo 2x3 los veo, de comparar un chico de 18 años de esa época a comparar un chico de 18 años de esta época. Y realmente uno dice cómo hemos perdido esa vocación del patriotismo argentino. Hoy sacamos una bandera nada más cuando juega la selección argentina, que estamos todos felices y reconocemos, pero por ejemplo un 2 de abril, como nosotros pedimos
que se embandere toda la Argentina para tener ese orgullo de patria, porque no solamente nosotros, también la gesta sanmartiniana y un montón de cosas que hemos hecho, que también lo dejamos de un costado, ¿no? Entonces, hoy honramos a nuestros 649 fallecidos en la guerra, pero en realidad es decir, yo amo a la Argentina. A mí me dicen, ¿por qué no vas a Malvinas? Tuve la oportunidad de ir 3 o 4 veces, y no fui porque yo dije siempre, ese suelo es nuestro, y yo voy a entrar con mi documento, no voy a entrar con un pasaporte y con unos permisos. Y este reconocimiento del que usted habla y lo compara, ¿no?, con el tema de las banderas y cómo los argentinos salimos y festejamos una Copa del Mundo y no hacemos lo mismo en una época o en una fecha como la de hoy. ¿Usted cree que la sociedad todavía no termina de entender, de comprender lo que realmente pasó y lo que ustedes hicieron, o falta decisión del gobierno, de los distintos gobiernos, es una cuestión política? Yo creo que fue por supuesto Malvinas fue una cuestión política, ya de arranque, como hoy lo estaba escuchando a Conde a la mañana, nosotros le llamamos gesta, pero en realidad eso fue impuesto más que nada, más viendo cómo mandaban soldados de 18 años sin saber una manipulación de un fusil o tener la experiencia, pero bueno, ahí está el acto heroico de ellos, sin duda, ¿no? Con chicos de todos lados del país, donde han podido demostrar que justamente los argentinos tenemos esa vocación. Ahora, con respecto a, yo siempre transmito cuando veo una charla, la guerra te enseña muchas cosas, y entre todas esas cosas es el valor a la familia, que se ha perdido últimamente, que uno lo ve en la sociedad, y bueno, ese valor a la familia, extrañar al amigo, a la novia, a la mamá y al papá, que es lo primero que pedimos, eso es lo que ha destruido, y bueno, los diferentes gobiernos nos han tapado durante muchos años, y esto surge, por eso la malvinización, surge para que nosotros y los chicos hagan conciencia de que ahí se defendió la tierra como si fuera que mañana van a entrar a robar a mi casa, es lo mismo. Claro. Entonces, creo que ahí es donde marcamos nosotros la diferencia que tenemos con muchos pueblos. Yo tengo la bendición de haber conocido otros pueblos de otros países, estuve en Estados Unidos estudiando 2 años, y bueno, me doy cuenta que los patriotismos son totalmente diferentes. Y bueno, ahí hoy a la mañana escuché que Perú nos dio es verdad, también Uruguay, hubo gente de Uruguay que fue a la guerra, que estuvo en un teatro de operaciones muy chiquito, pero que nosotros tuvimos contacto con ellos. Es más, a mí cuando me entregan prisioneros me entregan en Montevideo. O sea que hay los países de Sudamérica, hay muchos países que nos han protegido y nos han apoyado en ese momento. Daniel, ¿en qué momento se dieron cuenta de que la guerra había sido un error y que la iban a perder? Yo creo que la guerra no se perdió, porque hoy Malvinas está marcado. Nosotros hicimos un cese de fuego, ¿no?, una rendición, esa es la realidad. Y la guerra no se perdió porque hoy en cada militar, en cada fuerza militar, sea naval, aeronáutica o de ejército, está marcado en el interior de ellos. Y creo que la guerra en ese momento tenía un vuelco importante. Malvinas y el sur argentino es muy complicado, con los vientos, con las lluvias, con la nieve, con el mismo mar nuestro, es complicado para navegar en la zona del sur. Entonces los ingleses no vinieron fácil, bajaban, nosotros visualizábamos que bajaban vomitando, descompuestos, es más, muchos de ellos. Yo tuve con Robert Wars, que fue un periodista, tuve contacto con un ex militar de ellos en el 1999, me bajó un video, que tengo ese video, y a veces los paso en la escuela, de cómo nos veían ellos a nosotros. Y realmente, bueno, con mira infrarroja, cómo nos atacaban y cómo en ese momento, que el 8 de mayo fue una de las batallas más importantes que tuvimos en nuestro grupo, y bueno, eso que tenían ellos y lo que no teníamos, esa mirada infrarroja y cómo nos veían ellos a nosotros, también
nosotros visualizábamos después de las 10 de la mañana que podíamos hacer un avistaje, veíamos cómo estaban descompuestos. O sea que para ellos no fue nada fácil. Es verdad que tuvieron un apoyo de un país vecino muy grande, muy grande. Hay anécdotas de excombatientes, compañeros que yo he tenido en charlas en diferentes puntos del país, donde también han atacado el suelo argentino en la zona de Ushuaia, donde estaban las bases, y en el sur, donde ellos abastecían combustible. O sea, en ese momento, por supuesto, no hay que... la traición que uno dice a los chilenos, que fue el gobierno de facto que hubo en ese momento, tenían un apoyo bastante importante logístico. Sí, para ellos era muy difícil, pero muy difícil, y más con la valentía de los argentinos, porque realmente todos los argentinos que estaban en la isla, tanto en Soledad como en Gran Malvina, le ponían el pecho a la bala, y es verdad que le ponían el pecho a la bala. Había muy pocos que iban y retrocedían, pero bueno, ya al no tener reemplazos y suministros del continente, uno va decayendo. Y ahí es donde nosotros decíamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo de la vida? Ya entregamos nuestra vida a decir que Dios haga lo que quiera con nosotros, y bueno, que eran los pasados ya un mes y días de la guerra, decir, bueno, ya no teníamos abastecimiento, nos quedábamos sin armas, por supuesto sin comida, sin alimento, y bueno, un montón de cosas que eso influye en la cabeza de cada soldado, ¿no? ¿Qué le parece? Celis, hagamos de cuenta que es una película, porque por allí la gente no hace la composición del lugar de lo que sucedía. El día antes de que se subiera un camión para que lo llevaran hasta Malvinas y todo ese trayecto, ¿qué hizo? ¿Dónde estaba? ¿Cuál era su barrio? ¿Quiénes eran sus vecinos? ¿Cómo fue el día antes de que tuviera que viajar a Malvinas? Mire, yo soy de Bahía Blanca. En realidad hoy estoy en Tupungato, en Mendoza. Hace ya 18 años que estoy acá en Mendoza por una cuestión de salud. Yo me dedico a la salud. Hoy saludo al Día del Autismo porque con mi pareja, con mi señora, tenemos un centro de rehabilitación de autistas. Muy bien. De autismo, acá en Tupungato. Y bueno, en realidad yo estaba en Bahía Blanca. El día anterior sabía que me iban a convocar, me mandaron al edificio de Libertad en Buenos Aires, ahí donde juntamos todo el equipo, nos mandaron a Palomar, de Palomar a un Hércules hasta Isla de los Estados, y los Estados con Siaquín, con el helicóptero bajamos en Gran Malvina. Yo me despedí de la gente de Bahía Blanca, de mi barrio, de Villa Mitre, y bueno, me acuerdo que el almacenero me regaló los chocolates aéreos, no sé si se acuerdan ustedes, creo que sí, no igual mi edad, yo tengo 61, pero estamos ahí. Sí, estamos ahí pegaditos, cuidado. No, pero los chocolates aéreos, me acuerdo que eran riquísimos, que venían, y bueno, me regaló una caja de esos chocolates, y yo le decía, no, Antonio, un hombre muy grande, me decía, no, por favor, llévale todo esto. Bueno, fue una despedida, salvo con mi madre, que fue una despedida muy emotiva. Mi padre estaba en la Armada, ya con 40 años como militar, así que, bueno, uno lo palpa de chiquito, todas esas cosas, ¿no? Y bueno, fue emotivo hasta que no supieron más que nada qué pasó conmigo después de 30 días que ya no tenían comunicación. Qué terrible. ¿Y cómo era la comunicación? ¿Por carta? ¿O cómo hacían para mantener a su familia informada sobre sus movimientos en Malvinas? Nunca tuvimos comunicación, ¿No? Nunca, ni siquiera por carta, no, nunca, jamás. Mi padre se entera, mi padre era civil, o sea, estaba en el taller de armas navales de Puerto Belgrano. Se entera por un capitán de navío, que yo estaba en el Argerich, en el hospital Argerich, que estuve 28 días ahí. Nos tenían encerrados en un sollado, con camas y hidratándonos, y bueno, me fue a buscar y junto conmigo, 3 compañeros más, nos llevó para Bahía Blanca, a los 4. Nos sacó de prepo de ahí del hospital, porque nos tenían oculto allí, para que salgamos a la sociedad a hablar temas que nos prohibieran hablar de Malvinas, pero nos prohibieron totalmente. Malvinas no había existido, y que nos amenazaban continuamente que si íbamos a decir algo de Malvinas, íbamos a tener problemas en nuestras carreras, y bueno, cosas así, ¿no? Que uno psicológicamente con 18 años
y en ese momento con gobierno militar uno piensa que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Con todos los sucesos que habían padecido anteriormente, ¿no? Yo pienso hoy los pibes que buscan tener una aventura mirando TikTok, ¿no? Que es una huevada, básicamente, ¿no? ¿Qué fue lo primero que usted hizo cuando volvió a su casa? ¿Cuál fue la primera reacción? ¿Qué es la primera imagen que tiene como recuerdo? Porque usted venía de una guerra. Cuando bajé del colectivo que mi padre me llevó y vinimos a Puerto Belgrano, ahí sí hizo todos los permisos, todo como corresponde. Incluso el jefe de la base de Puerto Belgrano en ese momento le dijo, sí, llévelo a su casa. Yo me fui, vinimos lo que le llamábamos los colectivos verdes de la Armada, y cuando llegué a la esquina, que me dejó en la esquina, mi mamá me estaba esperando con una pancarta y 2 o 3 vecinos que decía bienvenido, negrito, porque a mí me decían negrito, a nuestro barrio. Y bueno, mi mamá corriendo 50 metros a abrazarme, encima era una gorda grandota, yo digo, se me va a morir acá. O sea, que fue emocionante. Lo que sí, no me acuerdo, yo me acosté, eso fue como a las 10 de la mañana, eso sí lo tengo presente, pero me acosté a dormir a las 2 o 3 de la tarde después de un lindo almuerzo que hizo mi mamá. ¿Se acuerda qué comió? Creo que me hizo milanesa con puré, que es lo que me gustaba. Me imaginaba eso. Milanesa con puré. Y después, qué buena bienvenida, ¿no? Sí, la verdad. Y fue parte muy emocionante todo. Y me quedé dormido y creo que dormí 36 horas. En mi vida dormí 36 horas. Y si ustedes me dicen cuánto duermo hoy, creo que duermo 7 horas por día. O sea, es increíble, pero dormí 36 horas en ese momento. En la cama propia y con la mamá. En la cama, exacto. Y creo que mi mamá, por lo que me contaban, entró como 10 veces a ver si yo estaba vivo, claro, y me mimaba y me tocaba el pelo, yo no me acuerdo. Pero bueno, en realidad son cosas mismo de corazón, cosas que hoy, eso es lo que yo les decía a ustedes, hoy hemos perdido ese toque familiar, o sea, a nuestros hijos, a todo, y enseñarles lo que es la vida y lo que te enseña una guerra, porque lo que hoy transmite una guerra es el compañerismo, la camaradería, el saber que si tenés hambre compartís un pedazo de pan, no ser el egoísmo, sacar todas esas cosas feas que tiene el ser humano, y que la guerra ha enseñado a convivir en diferente, o sea, eso es lo que yo pienso que transmite este tipo de conflictos, ¿no? Y más uno siendo tan joven. Por eso en la vida uno se desarrolla. Yo a mis hijos siempre le digo, cuando vos mires a las personas a los ojos es porque no le debes nada, no le temés, no le mentís, o sea, le estás diciendo las cosas como tienen que ser. Y así tiene que ser uno, esa es la verdad. Gracias, Daniel. Y la verdad es que es muy bueno que hoy lo pueda estar contando, ¿no? Y que tanta gente lo esté escuchando en este momento. Es muy bueno. Muy bueno para nosotros, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por recordar este día tan especial. Yo lamento la comunicación, tuve que decirle a Anabel que sea temprano porque ahora a las 9:30 que hace el acto en Tupungato, así que anoche tuvimos de vigilia, le agradezco a ustedes y por supuesto hay que seguir malvinizando para no olvidar esto que han dejado todos estos soldados y en esas islas que tiene muchos recursos, muchísimos recursos, porque uno investiga y estudia un poquito más allá de la plataforma marítima que tenemos, que es riquísima en ese sector. Es nuestro suelo, es nuestro pedacito de tierra que tenemos que recuperar para poder tener un mar argentino amplio y es verdad que ahí está habitado por gente inglesa, pero también la gente que ahí le gustaría ser un poquito argentino, aunque ustedes no lo crean. Celis, bueno, muy agradecidos por lo que hizo también en el 82, gracias por su tarea actual a nivel salud y a nivel social. Le mandamos un gran abrazo a usted y a todos los veteranos de Malvinas y a su esposa, que están laburando muy fuertemente ahí en Tupungato. Bueno, muchísimas gracias, Conde, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un final hermoso el 2 de abril. Así es. Gracias. Señores, hablamos con Daniel Celis, excombatiente en la isla Gran Malvina, en el equipo de comunicaciones, nos contó sus vivencias. Estés donde estés, la radio te acompaña. www.radiopost.fm. Nos ves, nos escuchás. Por nuestra programación, por nuestra música.